entonces y les doy la bienvenida al taller de insuficiencia respiratoria aguda, en la cual vamos a hablar de ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo. Uno de los aspectos más importantes es que la ventilación no invasiva, que es la primera parte en la cual vamos a iniciar, ha tenido un gran acoge durante muchos años. Es decir, desde que tengo razón de poder usar la ventilación invasiva, aproximadamente en el año 2004, ya 10 años antes, mi país en Venezuela había comenzado la ventilación invasiva a llegar. Y en muchos otros países de Latinoamérica, Europa y por supuesto los Estados Unidos. Entonces la ventilación invasiva ha sido ampliamente estudiada y uno de los aspectos más importantes que quisiera que ustedes se lleven es que la primera indicación, la más importante de la ventilación invasiva es para los pacientes con EPOC, insuficiencia respiratoria tipo 2 específicamente. Son pacientes que llegan agotados con una carga muscular bastante aumentada y la ventilación no invasiva, por supuesto, les va a dar un soporte espectacular al músculo respiratorio mientras se logra tratar la enfermedad como tal, la exacerbación del EPOC en ese momento. Muchas gracias a los fisioterapeutas del Perú, médicos neumólogos, anestesiólogos que están presentes en este taller y vamos a comenzar entonces el tema de la ventilación no invasiva. Cuando hablamos de ventilación invasiva, vamos a partir en dos ideas. Uno, de la parte de los equipos que vamos a tener en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, conocer internamente algunos aspectos súper importantes de ellos y otro, cuáles son las aplicaciones clínicas. Así que voy a comenzar este taller dando algunas indicaciones de las características técnicas de los equipos. Quiero dar las gracias a IDEMED por prestarnos su espacio, por prestarnos sus equipos que son los representantes del Lowestern Medical en Perú. Por lo tanto, agradecemos al doctor Luis Leiva y a su equipo de trabajo. Entonces vamos a comenzar con la ventilación no invasiva y por lo general hay dos formas de dar ventilación no invasiva en un hospital o en una clínica. A través de un equipo convencional, que es el tipo usado en terapia intensiva, que tiene doble rama, ¿okay? Y a través de un equipo portátil domiciliario. Vamos a comenzar con las características técnicas de este equipo. Es de Lowestern Medical, el Prisma Vent 50C. Normalmente son más confortables para los pacientes, incluso para el terapeuta, incluso también para los familiares que manejan en casa algunos de los pacientes, de personas que se encuentran en casa con ventilación invasiva, ya sea con EPOC, sea con alguna enfermedad neuromuscular, y es de más fácil manejo. Una de las características de este equipo es que es portátil, tiene batería interna, tiene aproximadamente entre 12 y 15 horas de batería interna. Y cuando nosotros hablamos de ventilación no invasiva y hablamos de un equipo, tenemos que conocer algunas cosas importantes. Primero, ¿dónde se enciende el equipo? En este caso, por leyes generales, en muchas partes del mundo, este es el símbolo de encender o de apagar cualquier equipo. En la parte posterior vamos a conectar el oxígeno y los filtros que generalmente tienen los equipos. Acá va conectada la corriente eléctrica, en este caso no la tenemos conectada porque el equipo ya está cargado, pero normalmente debe usarse cargado. ¿Okay? Solamente no lo usamos cuando vamos a llevar a un paciente un traslado o algo parecido. Encendemos el equipo, ya vimos en la parte posterior las características técnicas. Y en la parte anterior vamos a observar algunas cosas, ¿no? Aquí dice una alarma que el aparato está funcionando con batería interna. Por lo tanto, si está funcionando con batería interna, quitamos la alarma. Ya encendimos el equipo. Lo primero que también queremos saber es dónde se desbloquea. En el caso del Lowestern, aquí está la marca para desbloquear. Le pido a la doctora que por favor presione acá 5 segundos. 1, 2. Y ya pasó a modo experto el equipo. Ya se puede manipular. Como todo ventilador en cuidados intensivos, una vez esté encendido y podamos desbloquearlo, tenemos que hacer una prueba en el sistema del tubo purgado. Como ustedes podrán ver, es una sola rama, pero todo ventilador mecánico con una sola rama sí o sí tiene que llevar un cuerpo de fuga expiratorio para que el CO2 salga. Y me voy a dar la tarea un momentico de explicar ese punto. Por ejemplo,
puertos, depende de la casa comercial, los puertos son diferentes. La gran mayoría son muy parecidos. En este caso, yo lo que quiero es mostrarles cómo funciona. Ven unos orificios acá. ¿Ves? Unos orificios donde está la salida del CO2. Esto no se desconecta, esto solamente para mostrarles que por allí es que sale el CO2. Normalmente se deja conectar. En una sola rama siempre se logra hacer conectar el puerto de fuga del CO2. ¿Okay? Entonces, una vez que el equipo está encendido, lo que vamos a hacer es ir a probar el sistema. Normalmente los ventiladores mecánicos tienen doble tubo corrugado de una sola rama con puerto de fuga, se llama este puerto, o este puerto, permítanme un poquito para enseñarles, este puerto, que es a través de una válvula expiratoria, que también va conectado a una sola rama y ahorita lo vamos a usar. Y también es útil para ventilación mecánica invasiva. Yo lo primero que hago es ir a sistema, y en sistema dice sistema de tubo flexible en estos ventiladores, ¿ya? Sistema de tubo flexible, voy a bajar, presiono y dice por fuga, que es este caso, y si yo giro, dice por válvula, como pueden observar, dice válvula. En este caso, como vamos a usar fuga, vamos a dejarlo con fuga y ya está. El equipo hacemos la prueba del sistema, que ya se la hizo un ratito para no perder el tiempo, y estamos listos para programar el ventilador mecánico. Una vez que yo ya tengo programado el ventilador mecánico, me voy a ventilación. Y allí es cuando yo decido el modo ventilatorio que voy a usar con mi paciente. ¿Okay? Entonces es súper sencillo, encendemos el equipo, desbloqueamos, hacemos una prueba del sistema de corrugado y vamos a ventilación. La gran mayoría de los equipos son parecidos. Algunas de las otras características, por ejemplo, esto tiene una gota, que es para usar este humidificador. Es un humidificador calentador, no es un humidificador activo, y hay una diferencia. Que la humedad relativa que entrega estos dispositivos es entre el 100%, 95 al 100%, y temperatura 34, 31, 34, 37. Cambio este caliente en el aire inspirado hasta 33 grados, 28 a 33. O sea, es confortable para el paciente, porque tú logras otorgarle al paciente aire tibio, pero no con una humedad relativa tan alta como en ventilación, como es con alto flujo. Entonces, esta gota es para cuando encendemos el equipo y está conectado a corriente eléctrica, esta gota, esto se enciende y podemos llenarlo de agua. Porque de repente en algunos lugares pueden usarlo con agua. Lo voy a conectar para que ustedes puedan observar. Es muy fácil, simplemente vamos a retirar, presionando acá, presionamos acá, vamos a retirar esto. Seguramente se lo van a conseguir. Hay dos, una que es lisa totalmente y una que tiene la pestaña. Al retirar la pestaña, aquí puedes terminar hasta 400 mililitros de agua. Esa agua se calienta y va a ser colocada de la misma manera. De esta forma lisa. Y esto se cambia aproximadamente cada 12 horas. Así que pueden detener la ventilación del paciente y simplemente colocarlo. Una vez que lo colocan, va insertado de la misma manera, no hay otra forma de colocarlo, así que no hay error allí. Y lo hemos conectado y listo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ya tenemos, bueno, en este caso podemos colocarle el humidificador calentador, que es lo de la gota. También tenemos la oportunidad de multiparámetros, como lo hablábamos anoche y lo comentaba el doctor Armando Mosquera en su capacitación. Este multiparámetro significa que yo a un mismo paciente le puedo programar
3 modos respiratorios de acuerdo a las necesidades clínicas de esa persona en ese momento. ¿Ok? Voy a utilizar el corriente eléctrica. Entonces, primero desbloqueo y me voy a los programas. En el programa 1 tengo, por ejemplo, High Flow Therapy. Tengo terapia de alto flujo. En el programa 2 tengo asistido controlado por presión. Yo lo programo. Yo programo lo que yo quiera en asistido controlado. Y en el programa 3 tengo ventilación controlada por presión pura. El paciente está sedado, relajado y con esto lo ventilo sin problema. Vamos a suponer que vamos al programa 1. En el programa 1 yo ya tengo terapia de alto flujo. Entonces programo la cantidad de litros que yo quiero para alto flujo. Quiero 30, 40, 50 o 60 litros por minuto. Vamos a suponer que este paciente lo vamos a extubar, pero de repente necesita ventilación no invasiva. Y me voy a modo, o lo puedo hacer con el programa número 2. En el programa número 2 me voy a modo ventilatorio y programo el modo que yo deseo para mi paciente. Por ejemplo, CPAP. Puedo colocar un CPAP en modo S, en modo ST, modo T, ya vamos a hablar un poco de cada modo ventilatorio, auto-CV, presión de soporte, ventilación controlada por presión pura, asistido controlada, deseducado por volumen y por presión y alto flujo. Entonces en el programa 2 yo dejo CPAP. Eso va a depender del médico, del terapeuta respiratorio que esté usando el equipo, para más comodidad, incluso para la casa. Si ese paciente lo estamos entrenando durante el día, necesitamos que ese paciente haga un entrenamiento con el ventilador mecánico. Necesitamos ver que ese paciente en modos espontáneos va más mejor que en modos asistidos. O sea, vamos a programar un modo ST, por ejemplo, una presión de soporte. O lo podemos combinar con asistido control. ¿Ok? Ya terminando con el tema de la programación, vamos a usarlo en modo no invasivo, por supuesto. Entonces, en modo no invasivo hay unas características súper importantes que no pueden olvidar cuando estén en sus hospitales clínicos, que es la interfase. Aquí tengo una interfase que vamos a usar. Tenemos dos interfaces. Esta interfase, hay dos modelos de interfaces en el mundo, en cualquier parte, ¿ya? En este caso, por ejemplo, existe este modelo de máscara, ¿okay? Que independientemente de la marca comercial tiene que tener una característica única, y es que sea una máscara llamada máscara ventilada. La máscara ventilada es aquella máscara en la cual tiene un puerto de salida del CO2 o un puerto expiratorio, que en el caso de esta máscara la tiene alrededor de la máscara. ¿Ok? Lo vamos a comprobar. Y otra característica importante que les comentaba en el taller, y es que tiene una válvula anti-asfixia. Esta válvula que ustedes logran observar, cuando el flujo del ventilador es encendido, esa válvula tapa este orificio y por lo tanto el aire va a entrar al paciente. Pero si el ventilador se apaga, inmediatamente esta válvula va a cerrar acá y va a entrar aire y ambiente para que el paciente no se asfixie, ¿no? Esta es una máscara no ventilada. Si nosotros vamos a usar una máscara no ventilada con un corrugado de una sola rama, no es necesario el puerto de fuga. Entonces le retiro el puerto de fuga y lo coloco directo. Obviamente aquí tendría que ir un filtro HMM si lo necesitamos, y si no, porque lo vamos a colocar como les enseñé anteriormente con un humidificador, no es necesario el filtro HMM.
conectamos y ya estamos listos para programar a nuestro paciente. La licenciada va a tener el gusto de poder ser la primera paciente que vamos a conectar. Le pido que se siente en aquella silla, por favor. Si alguno de los participantes desea colocarle la máscara, serían bienvenidos, con gusto pueden participar. ¿Okay? Y todas las máscaras tienen la misma situación. Vamos a conectar acá. ¿Okay? Listo para nuestro paciente. Siempre es importante ordenar la máscara. ¿Okay? ¿Qué va para adelante? ¿Qué va para atrás? Aquí aparece el nombre comercial siempre de la máscara, normalmente, ¿dónde lo colocamos? Entonces, esto siempre tiene que ser observado. ¿Okay? De forma tal de que esto va así. ¿Okay? Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Sujetamos la máscara, esto va así. ¿Okay? Y dato importantísimo para los pacientes es explicarles que le vamos a colocar ventilación invasiva. Por eso no es licenciada Kelly. Licenciada Kelly, mi nombre es Juan Carlos Morales, soy su terapeuta respiratorio. El médico ya hemos decidido colocarle ventilación invasiva para que usted respire mejor. Usted va a sentir es un flujo de aire fuerte en la cara. Inicialmente lo vamos a colocar lo más suave posible para que usted se vaya adaptando. Es importante que respire tranquilo. No necesariamente tiene que abrir la boca para respirar, sino como usted se encuentra respirando, usted trate de adaptarse. Eso va a ser un flujo de aire que le vamos a colocar. Entonces, primero si lo hace usted solo, lo importante es que usted mismo presione acá. ¿Okay? De lógica sería ideal que alguien te acompañe, alguien te ayude, ¿no? Agarra acá, por favor, solamente. Muchas veces a los pacientes hay que pedirle que colaboren y que colaboren. La otra parte de la máscara sujeta en un lado, la otra parte de la máscara sujeta en el otro lado, y no voy a darle la espalda a la cámara, pero usted de frente tiene que ir frente al paciente y observar que esté simétrica la colocada de la máscara. Cuando esté simétrica, usted abre un lado, abre el otro lado, y hágalo suave, no va a presionar tanto. El objetivo es que no haya fuga. Siempre también se puede decir que tiene que haber, usted colocar los dos dedos y que no haya presión. ¿Ok? No haya presión. Colocar aquí. Siempre es bueno practicar a veces, y si tienen un ventilador en su casa o en el hospital y ustedes mismos se lo pueden probar, háganlo. Yo lo he hecho muchas veces y de mucha utilidad para la persona. Fíjense que ella está respirando aire ambiente por acá sin ningún problema. ¿Okay? Y para empezar con este paciente, lo vamos a colocar en modo ST, simulando que es una paciente con EPOC en insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Okay? Encendemos el equipo. Ahorita lo coloqué en modo CPAP con 4 centímetros de agua para que ella se vaya adaptando. ¿Okay? Está en modo CPAP, 4 centímetros de agua, y yo logro observar las curvas. Como es un modo CPAP, recuerden que el paciente respira de forma espontánea, ¿okay? Con una presión supraatmosférica. O sea, recuerden que nosotros respiramos con presión negativa. Estamos ahorita respirando aire ambiente, yo hago eso y mi presión es negativa. Pero si vienen y me ponen un ventilador mecánico, eso es distinto ahora. Ahora la presión que yo le estoy colocando al paciente está por encima de la atmósfera, por eso se llama presión supraatmosférica. Y le estoy otorgando 5 centímetros de agua de presión positiva continua en la vía aérea. Hay diferentes formas de colocar CPAP. La más convencional es colocar con una máscara de ventilación no invasiva, que puede ser oronasal, acá la tengo, ya se la voy a colocar,
una naso bucal o naso bucal también, o total face. Hay diferentes modelos de colocar ventilación no invasiva con doble nivel de presión. Sobre todo va a depender de dos cosas. Una, de la necesidad clínica del paciente en ese momento. Si ella es un EPOC, viene jalando aire con la boca abierta, ya de entrada tiene que usar una máscara donde cubra nariz y boca. ¿Okay? Vamos a colocarlo entonces en modo ST y me voy a modos ventilatorios. Y así vamos abarcando un poco más el tema de los modos ventilatorios. Vámonos primero con S, para ir abarcando cada uno de los modos ventilatorios. En el modo S, ¿qué sucede? Perdón, déjenme quitarle la presión porque mi objetivo era inflarle mucho sus pulmones, pero menos centímetros de agua, ya está listo. Incluso menos. Le vamos a colocar, normalmente, como lo conversaron en la charla, se debe comenzar de 4 a 6 centímetros de agua por encima de la pipa, de la EPA. ¿Ok? Entonces ella está respirando en una forma espontánea totalmente. De forma tal, le voy a pedir a mi amigo que me traiga el lápiz para escribir en la pizarra. Y ella está respirando de forma espontánea. El tiempo inspiratorio, el expiratorio, la frecuencia respiratoria, todo va a ser llevado exclusivamente por ella. Aquí tenemos la gráfica. Normalmente el ventilador te marca S, es porque todo el tiempo ella lo está haciendo de forma espontánea. ¿Okay? No tengo frecuencia respiratoria de respaldo. Por eso este modo se usa cuando estés 100% seguro de que tú vas a vigilar al paciente y seguro que ese paciente no te va a hacer apnea. Por lo general, siempre se pone en modo ST, que es el otro modo ventilatorio que les voy a enseñar. Y a diferencia del modo S, el modo ST sí tiene frecuencia respiratoria de respaldo. Aquí yo le programé una frecuencia respiratoria de respaldo de 10 por minuto. Si ella llegara, y ella está haciendo ahorita 13 respiraciones por minuto. Si ella llegara a hacer una apnea, o si ella hiciera un paro respiratorio, o hiciera una pausa respiratoria mayor al tiempo total del ciclo respiratorio, el equipo lo va a detectar. Justo lo conversamos ayer. Si el paciente tiene 10 respiraciones por minuto, ¿okay? Están programados 10 por minuto, el paciente tiene 15, ella hizo una apnea, 15, 14, 13, el equipo no detecta, ¿okay? En ese lapso de tiempo, y entra en 10 respiraciones por minuto. Entra en un modo totalmente controlado. Por eso este modo se llama ST. ST espontáneo totalmente, porque la frecuencia respiratoria la va a llevar el paciente. Pero entra en modo T, que es modo totalmente controlado, como si estuviera en PCB, totalmente controlado. Y aquí va a prelar la frecuencia respiratoria de respaldo que yo le estoy colocando a mi paciente, que en este caso es 10 respiraciones por minuto. Le voy a pedir a ella que haga una apnea, trata de hacer un toma aire y no respires, toma aire profundo y no respires, y va a ir bajando la frecuencia respiratoria. ¿Ok? El ventilador queda en modo T, queda 12. Está en modo T totalmente. 11. No se vaya a poner nada, por favor. Y 10. ¿Ves? Entonces, ya puede respirar. Entonces, ella entra a 10 respiraciones por minuto porque exclusivamente el ventilador está hecho para eso. Yo les voy a mostrar de forma más gráfica la explicación. Muchas gracias. Voy a voltear usted para acá, por favor. Ok. Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos presión, y aquí está en modo ST. Vamos a aplicar primero el modo S, donde está en el nivel de PIP, o de PAP,
de 5 centímetros de agua, donde ella tiene que sí o sí hacer una inspiración o una presión negativa para poder que pueda ventilar. Todos los pacientes que estén respirando espontáneamente hay que programarle un nivel de trigger. Hay que programarle un trigger a ese paciente. Cuando ella dispara ese trigger, puede ser 1, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, de acuerdo a las necesidades del paciente. El ventilador va a disparar, este es el tiempo inspiratorio y este es el volumen corriente, que es el área bajo la curva. Entonces, ella no tiene frecuencia respiratoria de respaldo porque está en modo S totalmente. Esto es un modo espontáneo. Pero ¿qué sucede si ella dejara de respirar? El ventilador va a entrar en un modo totalmente controlado. Ella no respiró porque 60, que es entre 10, que sería el 60, que es 1 minuto 20 en la frecuencia respiratoria, son 6. El ventilador va a chequear de ciclo a ciclo esos 6 segundos. Si pasaron 6 segundos y ella no respira, el ventilador se va a entrar en modo T, modo totalmente controlado. Entonces la ventaja del modo S, modo T, que sería modo ST, es que la frecuencia respiratoria es del paciente cuando ella inicia una inspiración, pero la frecuencia respiratoria de respaldo o de backup va a entrar cuando suceda esto, que el ventilador detecta que ella no respiró, ella estaba respirando a 15 por minuto, hizo una apnea, la frecuencia bajó a 10 o menos de 10 por supuesto, el ventilador capta esto y empieza en frecuencia respiratoria de respaldo. Esa es la importancia del modo ST, es bien útil y bien gráfico y bien utilizado en la ventilación no invasiva. Si hay alguna duda, pueden ir preguntando en el camino, la vamos discutiendo. Ahora lo voy a colocar en modo T. Vamos a ver los parámetros. En modo T, con frecuencia respiratoria de respaldo, la voy a colocar de forma en 17 por minuto. Ella está haciendo 13 y yo voy a colocar 17 por minuto. ¿Qué va a suceder aquí? Que así ella haga todas las respiraciones que haga, el ventilador va a estar en 17 por minuto y ya. Mira, él se casa con 17 respiraciones por minuto. Es un modo totalmente controlado, un modo T. Por eso, casi no se usa el modo T, pero en una patología donde el paciente está totalmente, por lo menos el modo T es lo similar en ventilación invasiva a PCB, donde el paciente está exhalado y relajado. O sea, en patologías donde el paciente, tú tienes que llevar el control de la frecuencia respiratoria, neuromusculares, por ejemplo, ¿no? Pero en neuromusculares podemos colocar PCB simplemente o asistido controlado si ese paciente logra asistirse o no. O en modo ST también, donde la S, el paciente neuromuscular puede hacer alguna respiración, pero si no hiciera la respiración, entra en modo T automáticamente. Entonces el modo T, por lo general, no es muy usado, sino que se deja en modo ST, donde está, incluso es mejor para el paciente, más cómodo. El modo S, el paciente respira espontáneamente, si no hace nada, entra en modo totalmente controlado. Y fíjense cómo se ve el gráfico, donde hay asincronías, donde doy doble disparo en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque ella está respirando una frecuencia y el ventilador está en otra. Inmediatamente va a haber asincronía, o de flujo insuficiente o de doble disparo. Por lo general debería haber de doble disparo. Para no dejarla en modo S, en modo T, vámonos con el modo ST, que es el más cómodo para ella. Como estamos en modo ST, vamos a hablar de cada uno de las cosas que nos brinda el modo ST. Ya hablamos de una IPAP y hablamos de una IPAP. La IPAP la vamos a colocar siempre por encima de las necesidades del paciente. ¿Para qué yo creo una IPAP? ¿Qué busco yo con la IPAP? Un volumen corriente que me va a dar el ventilador. En este caso ya está haciendo 600.
sea, por ejemplo, una paciente con EPOC y está haciendo 300 de volumen corriente, ese paciente seguramente vino con retención de CO2. Mi objetivo son dos. Uno, aumentar la ventilación alveolar efectiva con colocar una presión inspiratoria, una IPAP suficientemente elevada como para que el paciente logre ventilar. Mi objetivo es ventilar, ¿ok? ¿Y cuando voy a colocar una PIP? La PIP o la EPAP la vamos a colocar un poco por encima de lo general en los adultos. Ellos van a tapar aire de forma intrínseca, o sea que le vamos a colocar un PIP entre 7 o una EPAP entre 7 y 8 centímetros de agua para poder contrabalancear el autopIP que tienen esos pacientes. Y esa es otra explicación. Les pido al chico que me presten el borrador, Renzo, borrador, un papelito, porque desde el punto de vista fisiopatológico en los pacientes con EPOC, eso tiene una importancia exclusiva. Los pacientes con EPOC pierden la tracción radial del bronquio. Vamos a suponer que este es mi bronquio y todos los bronquios terminales tienen una franja que son las miofibrillas en la parte terminal, que esas miofibrillas cumplen la función de traer o de tracción radial del bronquio durante la expiración. O sea, el aire ingresa al alveolo y cuando el aire va a salir del alveolo, estas miofibrillas cumplen la función de jalar hacia su lado o hacia el otro el bronquio para permitir la salida del aire del pulmón, de forma tal que no atrapan aire. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con EPOC? Que el daño pulmonar estructural es tan grande que estas miofibrillas se pierden, ¿ok? Y ya no hay tracción radial del bronquio. El bronquio se cierra durante la expiración y empiezan a atrapar aire de forma brutal, sobre todo si están en insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Recuerdan cuál es el valor de la insuficiencia respiratoria tipo 1? Si yo digo, el paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿cómo yo sé objetivamente que el paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 1? ¿Cuál es la clave para saberlo? PO2 menor de 60 milímetros. Perfecto. PO2 en gases arteriales menor de 60 milímetros. Esa es la clave para saber en gases arteriales. Y como yo tengo unos gases arteriales en mi mano, lo más seguro que ese paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 1 y está en alcalosis respiratoria para compensar ese proxemio. Y yo no puedo esperar a que ese paciente, a pesar de que tenga, no sé, 55 milímetros de mercurio de PO2 y que el CO2 esté en 35 o 32, porque el paciente puede estar en alcalosis respiratoria. Yo no puedo esperar que el CO2 pueda aumentar, sino que de entrada, y es el valor más importante de la BNI, es colocarle ventilación no invasiva con doble nivel de presión, con BILEO, que es lo que vamos a hacer, o que es lo que estamos haciendo en este momento con ella en modo ST. Lo vamos a ver aquí. Voy a voltear, que así que sea, para que pueda ver aquí esto. Ok, este es un bronquio normal, un alveolo. Está tan normal y las miofibrillas que deberían estar aquí, que cumplen la función de jalar esta pared y esta pared hacia allá para que el aire salga, están destruidas. ¿Ok? Por enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué evento va a pasar? Que el aire no va a poder salir, se va a regresar y el CO2 va a quedar aquí atrapado en el pulmón. Por lo tanto, no es una solamente, sino son varias. Además, otra cosa que pasa con estos pacientes es que las paredes alveolares se rompen, ¿ok? Entonces, estos pacientes pueden hacer bronquiectasis, ¿ok? O bulas incluso, ¿ok? Con el pasar del tiempo. Una cosa importante que ustedes, si llega un paciente con EPOC, ustedes lo interrogan, por supuesto, o si no lo saben, de repente por signos clínicos lo pueden observar. Por lo general, el bronquítico crónico es un poco más gordito, el linfocematoso más delgado, muy poca masa muscular.
¿Ok? Y, como lo decía la doctora, la insuficiencia respiratoria es una PO2 por debajo de 60 mililitros de mercurio. ¿Ok? Seguramente el paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 2 es cuando no solamente está esto de bajo, sino cuando la PCO2 está por encima de 45. ¿Okay? Y esta situación implica sí o sí BNI. Y el objetivo de la BNI es principalmente, uno, buscar que esta situación no pase, sino que revertir y lograr que con la presión positiva, ¿okay? Sobre todo con la EPA, que cumple su función específica, logre mantener este bronquio terminal, el grupo de bronquios terminales abiertos, y que el aire pueda salir sin ningún problema, logrando reducir la capacidad residual funcional. Porque si el paciente está, por ejemplo, si este es el pulmón del paciente, ¿okay? El paciente con atrapamiento aéreo puede estar así, con todo esto de aire atrapado, y la capacidad inspiratoria del paciente está súper reducida. Si está muy reducida la capacidad inspiratoria de mi paciente, significa que la frecuencia respiratoria, la resistencia, la capacidad residual funcional, todo está súper elevado. El paciente no tiene oportunidad de botar aire, por como les expliqué hace rato del tema del atrapamiento de aire. Por lo tanto, yo busco con la EPAP disminuir este aumento de la capacidad, aumento del atrapamiento de aire, y lograr que tener más espacio para que haya mejor volumen corriente, mejor ventilación minuto a nivel alveolar, y sobre todo que la frecuencia respiratoria comience a disminuir y comience a mejorar mucho. La PO2 un poco va a mejorar allí, pero el objetivo principal es aquí, es la ventilación alveolar efectiva. ¿Ok? En los pacientes con EPOC. La BNI, como diría un amigo mío, allí es donde se luce la BNI. ¿Ok? Con doble nivel de presión. Se le vamos a colocar una IPAP y una EPAP, o sea, la diferencia entre la IPAP y la EPAP es la presión de soporte. Le vamos a colocar una presión de soporte necesaria como para que nosotros observemos que haya una caída de la frecuencia respiratoria, una mejor capacidad inspiratoria por parte del paciente, y por lo menos en 30 minutos nosotros podamos ver que en nuestro paciente la musculatura respiratoria ya está más descansada. Y por supuesto los signos clínicos, no podemos observar los signos clínicos aparte de la frecuencia respiratoria, es la frecuencia cardíaca. Si ese paciente llegó con 120 de frecuencia cardíaca, seguramente en 30 minutos esa frecuencia puede estar cercana a 100 o cercana a 98. ¿Okay? Entonces ya el corazón va a ir disminuyendo su frecuencia cardíaca porque no hay tanta necesidad de ventilación en ese paciente. Entonces, es muy importante que la presión de soporte, como decía Brochard en sus artículos hace muchos años, 20 años aproximadamente, la presión de soporte la vamos a titular de acuerdo, hay varias formas, ¿no? Primero, observando la disminución de la frecuencia respiratoria del paciente, donde el paciente esté de forma confortable, donde no haya uso de musculatura accesoria en ese momento de forma tan importante, donde la presión de soporte esté impactando directamente en la ventilación alveolar. Y eso lo vamos a ver aproximadamente en 20 minutos. Otra cosa importante de la ventilación invasiva es cómo vamos a nosotros lograr ahí mismo en la cabecera del paciente, cómo vamos a lograr nosotros titular o setear el ventilador mecánico. ¿Okay? Ya hablamos de la IPAP y de la EPAP. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco del tiempo inspiratorio. ¿Cómo se encuentra el tiempo inspiratorio de mi paciente con EPOC? ¿Aumentado o disminuido? ¿Disminuido o aumentado? El paciente está en esto, aparte que la frecuencia respiratoria está muy alta, y si está atrapando aire de forma bestial, el tiempo inspiratorio seguramente va a estar alrededor de 0.8, 0.7. ¿Okay? Yo, en la práctica diaria, por lo general,
¿qué hacemos? ¿Qué debería hacer? Que nosotros deberíamos observar el tórax del paciente y empezar lo más rápido posible fusionarnos con los parámetros del ventilador al tiempo inspiratorio que tiene el paciente. O sea que el tiempo inspiratorio que yo le voy a colocar, este es el paciente y este es el ventilador mecánico, es lo más cercano a 0,8 o 0,9. Yo no puedo colocarle 1 o 1,2 porque recuerde que si yo le coloco 1,2, el tiempo expiratorio va a ser más corto, ¿ok? Y no va a lograr vaciar el pulmón de forma adecuada. Entonces, si usted quiere ayudar a su paciente con EPOC, lo más importante es que el tiempo inspiratorio esté 0,8, 0,7, 0,9, cercano a 1, pero no por encima de 1, como para que el tiempo expiratorio sea mucho más prolongado, ¿ok? Y logre salir del aire. Si vemos la curva de flujo, ¿ok? Debería ser lo más prolongado, incluso para que no haya atrapamiento de aire, ¿ok? Disculpen el dibujo, debería ser algo así, ¿ok? Y el tiempo expiratorio debe ser lo más prolongado posible de acuerdo a la frecuencia respiratoria del paciente, como para no permitir que pase esto, que de repente sea muy corto y atrape aire. Y ahorita vamos a ver un ejemplo en vivo en el ventilador mecánico cómo el paciente atrapa aire. ¿Okay? Otro aspecto importante del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio es que ustedes logren que la relación IE y obviamente el médico, que es anestesiólogo, el neumólogo, ustedes logren atacar desde el punto de vista de medicamentos esa situación para poder que la broncodilatación funcione. Lo colocan broncodilatadores, muchos médicos utilizan algunos otros medicamentos para atacar el broncoespasmo directamente por vía endovenosa. Obviamente la vía por PAP también es sumamente importante. Es lograr colocar un trigger, que eso es lo que todo lo que está sucediendo en el ventilador, lo estoy explicando mejor aquí en gráfica para poder verlo, que hay dos formas de colocar trigger, de forma automática y de forma manual. ¿Okay? Entonces los ventiladores en la forma automática tienen un trigger, un nivel de trigger ya que está programado, puede ser de 1 o de 2 o de 3 litros por minuto por flujo, ¿ok? Y de forma automática el ventilador mecánico capta el flujo inspiratorio negativo del paciente y van a disparar la respiración. Pero si lo vamos a ver de forma manual, lo vamos a ver ahorita en el gráfico del ventilador, yo puedo colocar 1, 2, 3, que sería 1 aproximadamente 0,5 litros minuto, o sea, bien sensible el ventilador. Se colocar un trigger de 1 en un paciente con EPOC que de repente esté todo el tiempo con dificultad respiratoria, puede ser autociclado el ventilador mecánico. Entonces, sería ideal colocarlo en 1.1, en 2 o en 2.5, de acuerdo a las necesidades que ustedes vean, siempre y cuando el paciente no les haga doble disparo. Entonces lo vamos a ver en una gráfica aquí en el ventilador que se ve perfecto, se ve bien bonito. Y esta. Lo voy a parar. ¿Okay? Ya la veo bien ventilada aquí, se la más que no. Para que descanse, ya está rosadita. Tengo aquí un momentito porque seguramente lo vamos a usar. Ok. Algunos ventiladores tienen estas ventajas, otros no. Aquí lo tengo en 3. ¿Okay? En 1, fíjense cómo se mueve aquí. Es muy poco sensible, o sea, es muy sensible, perdón. Es de 0,5 litros minuto, o sea que el paciente medio hace esto, el ventilador inmediatamente le manda la impacto y se programó
puede ser de 2, de 3, de 6, de 8. De 8 tendría que hacer al paciente una presión inspiratoria negativa muy alta como para lograr disparar el ventilador al paciente. Entonces, normalmente lo usamos en 1, en 2, en 3. En el caso de ella, por ser una persona sana, se la colocamos en 3. ¿Okay? El tiempo expiratorio es importantísimo también, el tiempo expiratorio, y eso sí se lo voy a explicar mejor allá en la lámina, y también lo vamos a ver ahorita en el ventilador mecánico. El tiempo, el ciclado, perdón, expiratorio es una de las cosas que quizás no todo el mundo entiende a la perfección, pero es muy fácil, espero que les sirva la explicación, sobre todo para evitar que el paciente pueda hacer una sincronía de doble disparo, o que le estemos dando un tiempo inspiratorio muy corto al paciente, o que le estamos dando un tiempo inspiratorio muy largo al paciente. Y esto se resume de una manera absolutamente fácil. El ciclado expiratorio, o el trigger expiratorio también se ha conocido, es aquella función que tienen los ventiladores mecánicos donde es el final de la inspiración. ¿Ok? Vamos a verlo en una curva. ¿Ok? Esto es una curva de flujo. ¿Ok? Donde el paciente pasa a expiración. Vamos a buscar acá abajo, o aquí más pequeña, una curva de volumen, toma aire, bota aire en la curva de volumen. ¿Okay? Entonces, el trigger expiratorio se trata de que cuando el paciente alcance el 100% del ventilador, el flujo inspiratorio que yo le coloqué, alcance el 100%, alcance por ejemplo el 75%, alcance el 50%, alcance el 25%, alcance el 10%, va a pasar a expiración. Y esto se ve bien fácil aquí, por ejemplo. Nosotros tomamos aire, que es esta porción. Cuando nosotros tomamos aire, el aire entra al pulmón de una forma relativamente rápida, también depende del rest time, entra relativamente rápida. ¿Por qué? Porque el pulmón está vacío, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hay mucho volumen de capacidad inspiratoria, buena compliance puede tener en este caso ese paciente, y el aire va a entrar rápido. Cuando el aire entra rápido y empieza a caer ese flujo de aire, o sea, entra rápido, pero cuando ya entró aquí, ya el aire va entrando más lento, más lento, más lento, y ya llegó al máximo, empieza a expirar. O sea, a medida que el aire va entrando, la primera porción se va haciendo muy rápida, pero después va sintiendo, como cuando tú llenas un vaso con agua, que el aire va entrando más lento, hasta que llega un punto que no hay más capacidad inspiratoria para meter aire en ese pulmón y pasamos a expiración. Entonces, suponiendo que este sea el 100%, que es aproximadamente, aquí vamos a suponer que sea el 50%, aquí el 25%, y aquí el 5%. Cuando el aire entra y empieza a salir, lo que yo programe en mi ventilador, si yo programo un ciclado expiratorio del 100%, que no hay, máximo hay hasta 90 o 95, si yo programo un ciclado expiratorio del 50%, por ejemplo, aquí, cuando el aire entra, va entrando más lento, va entrando más lento, va entrando más lento, y llegó al 50%, ¡puf!, cae, y se cierra la válvula inspiratoria y cae a expiración. Por eso se llama trigger expiratorio, y lo tiene en porcentaje. Entonces el aire entra, va entrando cada vez más lento, cae en 50, este es el volumen corriente que está entrando. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio es más corto. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora no lo voy a hacer ¿cómo se llama? En 50%, ahora lo voy a hacer en 25%. El aire entra, va saliendo, va entrando al pulmón, pero se va llenando más, y llegó acá. Voy a hacerlo así, ustedes me entienden el ejemplo. Ahora ya entró al 25%, cayó al 25%, que es lo que tú programas en el ventilador. Ahora el área bajo la curva es el volumen corriente, acá. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio es mucho más largo, ¿ok? Y el paciente va a estar más cómodo. Tú lo que vas a hacer es lograr fusionar
el tiempo inspiratorio del paciente neural con el tiempo respiratorio mecánico. Si tú ves que ese tiempo inspiratorio del paciente ella toma aire muy fuerte, pero tú le tienes programado un 75% el ventilador. Cuando ella toma aire fuerte, ¡puf!, te lo va a cortar. Y ella se va a quedar en inspiración sostenida, entonces te va a hacer doble disparo porque va a sentir el trillo. Pero lo ideal es que el paciente esté, por lo general, esté en 25%. De forma tal que cuando el flujo caiga a un 25%, pase a expiración, ¿ok? Y el paciente logra estar fusionado su tiempo inspiratorio con su tiempo expiratorio. Pero si tú manejas un trigger expiratorio muy alto, del 50%, del 75%, inmediatamente vas a ver que el tiempo inspiratorio va a estar reducido, pero también vas a ver que el volumen corriente también lo va a estar. Si tú quieres ahora que tu paciente tenga más tiempo inspiratorio, en vez de colocarlo en 25, lo vas a colocar en el 5% o en el 10%. Simplemente programas el 10%, el paciente toma aire, lo va botando y cuando ya está por aquí, ¡puf!, pasa a expiración y todo esto es volumen corriente. Seguramente el volumen corriente acá en 25 era 400, pero cuando lo bajamos aquí es 700, por ejemplo, ¿no? Hay que chequear eso, ¿okay? No hay que hacer mucho volumen corriente para su paciente. El tiempo y el volumen que el paciente no necesita, ni más ni menos. Por eso la ventilación no invasiva es más que un arte, una ciencia. Es que yo en lo personal, que ya llevo unos 15 años viendo no invasiva, yo me quedo hasta 2 horas sentado al lado del paciente. Le pongo la mano en el pecho o lo miro y voy mirando el gráfico del ventilador mecánico y sintiendo cómo va el paciente aquí. Si el paciente se va sintiendo más cómodo, si todo el tiempo inspiratorio lo tienes programado de acuerdo al tiempo inspiratorio del ventilador mecánico, si cuando el paciente bota el aire realmente estamos dándole el trigger expiratorio, que no puede ser 25% siempre, puede ser 20%, algunos necesitan 15%, otros necesitan 5%, ¿ok? Eso lo vamos a ver de acuerdo a cada paciente. Y ahorita en la ventilación convencional grande vamos a ver un ejemplo exactamente de lo que les estoy comentando. Esto quedó claro, espero que les haya quedado bastante claro porque esto es vital. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Voy a repetir nada más. Esto es la caída del flujo al 100%, al 50%, al 75%, al 25%, 100, 75, 50, 25 y 5. El paciente toma aire, pero el aire ya va saliendo, y cuando llega al 25%, que es lo que tú programas, el ventilador cae en expiración. Por eso se llama trigger expiratorio y es importantísimo tenerlo bien programado en el ventilador mecánico. Ahora sí vamos a poner la máscara de nuevo. Recuerden que esto se hace de forma más didáctica frente al paciente, pero por el tema del taller para no pasar la cámara. Ok. Entonces, fíjense aquí, está la gráfica perfecta. ¿Okay? Aquí lo tengo en 5%, pero cuando yo lo aumento, por ejemplo, al 60%, aquí cae la expiración. ¿Ven? Aquí está, cae la expiración. Si yo le doy 95%, ¿okay?, de trigger expiratorio, aquí le estoy dando 95%, porque no quieres que se vaya la gráfica. 95% dice acá, ¿no? Sí. 95%, lo que significa que al 95% del flujo alcanzado, ¡puf!, cae a expiración. El aire entra, inmediatamente va a salir. Por lo tanto, si cae en este punto, el área bajo la curva, el volumen corriente y el tiempo va a ser menor. ¿Okay? Pero si yo lo bajo al 25%, fíjense que hay más volumen corriente y más tiempo inspiratorio. Y por lo general, siempre va 20-25%. ¿Okay? Es un tema
fisiológico de relación 1:1. Alrededor del 25% tiempo expiratorio es alrededor de 1 cercano a 1. Realmente es 33% para que sea 1. Y el doble, que son 66% para que la relación sea 2. Entonces lo dejamos en 25%. Si yo deseo ahora programarle un volumen tidal objetivo, los ventiladores mecánicos me van a solicitar una IPAP mínima y una IPAP máxima. ¿Okay? Ahorita yo tengo el volumen objetivo deshabilitado, pero cuando lo habilite, ¿okay? Yo le digo, bueno, yo quiero que ella tenga de 6 a 8, realmente es de 6 a 10 mililitros por kilogramo de peso en ventilación no invasiva. ¿Okay? Le vamos a dar a ella 400. ¿Okay? 400 de volumen tidal objetivo. Ahora, el ventilador me dice, bueno, tienes que darme una IPAP mínima. La IPAP mínima tiene que estar por lo menos 4 o 5 centímetros de agua por encima de la IPAP. Si yo tengo una IPAP en 5, vamos a ponerle 5 cada IPAP. 5, entonces la IPAP mínima tiene que ser 9. Ok, 9. Y la IPAP máxima es de acuerdo a la compliance del paciente pulmonar y de la resistencia del sistema respiratorio. ¿Ok? Si es un paciente restrictivo, yo necesito darle mayor presión inspiratoria a ese paciente, por lo tanto le doy un delta de presión o una diferencia de presión por lo menos de 10 centímetros de agua por encima. Entonces yo le digo que tiene 9 acá y el ventilador más adelante me dice cuánto va a ser tu delta de presión, tu diferencia de presión. Entonces yo le digo, quiero que sea 10, por ejemplo. 10. Y aquí él me dibuja, no se logra ver bien, pero aquí dice 19, de forma en gris. Cada vez que yo muevo el de arriba, este de abajo se va a mover automáticamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el ventilador mecánico, yo le dije, usted me va a hacer 400 de volumen. Y el ventilador mecánico tiene 9 de IPAP mínima y 19 de IPAP máxima. Él va a empezar a jugar en este rango. Si el paciente hace esto, hizo 100, y el resto del acelerador del ventilador, que son 300, llegó a 400, el ventilador le entrega lo necesario. Si el paciente no hace nada porque está aumentada la resistencia a la vía aérea, etc., el ventilador le va a aumentar la IPAP, va a jugar sola entre respiración y respiración para que el volumen corriente sean los 400. Esos 400 de volumen corriente por frecuencia respiratoria, recuerden que el volumen corriente por frecuencia respiratoria es volumen minuto. El volumen minuto es lo más importante, entre comillas, junto con la ventilación alveolar efectiva, por supuesto que son similares, para que ese CO2 de ese paciente esté afuera. Otra cosa importante para nosotros lograr darle a nuestro paciente un CO2 adecuado, y es una pregunta muy típica en muchos congresos, es que, ¿qué hago para barrerle el CO2 a mi paciente? Entonces lo típico es, vamos a aumentarle la frecuencia respiratoria. ¿Quiénes de aquí estarían de acuerdo con aumentarle la frecuencia respiratoria? Yo estaría de acuerdo. Seguramente todos estarían de acuerdo. Otra forma es aumentando el volumen minuto, otro aumentando el volumen corriente, otro aumentando la presión control. Hay una fórmula que seguramente la explicaron en el taller, que es volumen corriente, volumen minuto, frecuencia respiratoria por CO2 real entre V ideal. Vamos a colocársela acá para que ustedes también la puedan ver. Volumen minuto, volumen corriente o frecuencia respiratoria. Todo esto va a estar multiplicado por el CO2 real que tenga mi paciente, vamos a suponer que tenga 60, entre el CO2 ideal que yo quiero para mi paciente que sea 45. Realmente con que sean 50 es suficiente. Vamos a colocarle 50, porque hay que bajarlo siempre de 10 en 10. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a agarrar, saquen una calculadora allí a la mano, la persona que pueda, una calculadora a la mano, y vamos a suponer que mi paciente tiene un volumen minuto de 6 litros por minuto. ¿Ok? 6 litros por minuto. Ok. Entonces, por
el CO2 real que tiene mi paciente, que es 60 entre 50. ¿Cuánto da eso? 60. 7.2. Sí, ok. Entonces yo tengo que aumentar mi volumen minuto de 6 a 7.2. Hay ventiladores mecánicos que te permiten hacerlo de forma rápida. O sea, existe la perilla para cambiarlo en volumen minutos. Simplemente, hay ventiladores mecánicos que vas a tener que aumentar el volumen correcto o la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Y aquí es donde yo quería explicarle y que por favor no se nos olvide esto nunca, porque en ventilación mecánica hay una cosa súper importante, que es que si usted va a hacer algo, ese algo va a ser una consecuencia. Una causa trae una consecuencia. Usted mueve una perilla, usted le bajó la FI2 de 50 a 40, te va a esperar dos cosas: que se mantenga la saturación de oxígeno o que caiga. ¿Okay? Si usted aumenta la frecuencia, si su paciente tiene una frecuencia respiratoria de 15 y tiene el CO2 en 60, usted dice, no, yo lo que necesito es barrerle este CO2 para bajárselo a 50. Ok, vamos a aplicar la fórmula que me explicó Juan Carlos. Entonces 15 por 60 entre 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? 15 entre 60, 15 por 60, 18. Ok, entonces ahora yo tengo que meter la frecuencia respiratoria de 15 a 18. Y voy al ventilador mecánico y ¡pum!, lo aumento. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no se fijan en el tiempo inspiratorio y en el tiempo expiratorio, ni en la relación IE? Lo que va a pasar sí o sí es que el paciente que empieza a traer una frecuencia respiratoria ahora más rápida, inmediatamente te va a atrapar aire. ¿Y por qué te va a atrapar aire? ¿Pero qué pasó aquí? Si yo estoy haciendo la regla bien, aumenté 18 la frecuencia y el CO2 debe bajar. Eso está bien, pero usted siempre tiene que jugar con el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Si usted aumenta la frecuencia de 15 a 18, usted no le va a dar chance al tiempo expiratorio para que pueda vaciar el pulmón y por lo tanto te va a aumentar o te va a dar atrapamiento de aire. Entonces lo que tiene que ver es, si el tiempo inspiratorio en ese momento está en 0.9, usted tiene que bajar ese tiempo inspiratorio por lo menos a 0.7 o a 0.8, pero viendo el gráfico del ventilador, para que le des más chances al tiempo expiratorio de salir y que no te haga aire atrapado. Y eso nunca se les puede olvidar. Por lo general, todo el mundo dice, vamos a subirle, para el CO2 le subimos la frecuencia, pero nadie le el tiempo. Y la relación IE es importantísima en los deportes y tiene que ser una relación por lo menos 1 a 3, 0.9 o 0.8 a 2.8, o cercano a 3. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes manipulen la frecuencia respiratoria, tienen que manipular el tiempo inspiratorio. Si tienen la oportunidad, si están asistidos controlados a ese paciente, tienen que manipular el tiempo inspiratorio de su paciente para que no les atrape aire de forma bestial. Y ahorita lo vamos a ver chévere en ese ventilador mecánico. Ok, vamos a borrar acá. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, con gusto podemos ir aclarándola o más adelante la podemos aclarar. Y estamos ahorita solamente viendo el tema de la programación de la no invasiva en un paciente, por ejemplo, con EPOC, ¿no? En general también. La rampa o el lifetime es el tiempo con que nosotros alcanzamos la IPAC. Esa rampa puede estar en algunos ventiladores mecánicos de 100 milisegundos, otros 200 milisegundos. El tema de la rampa es relativamente útil, sí, es bastante útil. Por ejemplo, un paciente con EPOC, si llega con mucha sed de aire, el paciente está así, usted no le puede dar una rampa más lenta, no, usted tiene que darle una rampa lo suficientemente rápida para que alcance la IPAC y esa sed de aire o sed de flujo que tiene ese paciente sea alcanzado rápidamente. Por lo general, entonces, a los pacientes que están con dificultad respiratoria, usted empieza con una rampa rápida, siempre sincronizándolo con el tiempo inspiratorio del paciente,
con el esfuerzo respiratorio del paciente como para que logren fusionarlo. Si el paciente una hora después ya está respirando más tranquilo, ya no está así, sino que está más tranquilo, usted esa rampa puede bajarla para que haya menos resistencia, menos flujo turbulento. Usted esa rampa la va a ir bajando de forma tal a que el paciente se vaya sincronizando. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a este ventilador mecánico para ver algunas otras cosas. Recuerden que con ventilación mecánica no invasiva lo podemos hacer con un ventilador portátil en casa. Recuerden que las indicaciones están en insuficiencia respiratoria tipo 2, también en tipo 1 para lograr tratar a algunos pacientes que tengan atelectasia, que no tengan un gradiente arterial tan elevado, que no tengan insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ok? Pero, y por supuesto, el CPAP y el autoCPAP es muy bien querido y muy bien adaptado hace muchísimos años a los pacientes que tienen problemas respiratorios durante el sueño, apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar a este ventilador porque les quiero dar otros datos importantes con respecto a la interfase. ¿Okay? Vamos a parar aquí la ventilación. Recuerden que al inicio les dije que, muchas gracias, que seguimos se vaya tarde. Recuerden que al inicio les dije que hay dos máscaras o dos modelos de colocar máscaras en el mundo, aquí en la China, donde yo sé, que es las máscaras ventiladas y las máscaras no ventiladas. Esta, que por lo general es de codo azul, es una máscara no ventilada. Ahora, vienen las grandes preguntas de la práctica diaria. Oye, Juan Carlos, ¿puedo usar esta máscara no ventilada en un circuito de una sola rama? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Pero tiene sus detalles. Obviamente, siempre hay que pensar en el CO2 del paciente. ¿Me harían con esto? Aquí está. Si yo voy a conectar una máscara no ventilada, tengo que tener un puerto de fuga, sí o sí, porque por ahí es que se va a escapar el CO2. Aquí, por supuesto, va el filtro, ¿okay? Tengo que tener un puerto de fuga para que la paciente vaya de forma, solamente póntela por encima para no ajustarte toda la máscara y demostrar que funciona perfectamente. Ahí está tomando y botando aire sin problema. Y vemos las curvas del ventilador. Toma aire, bota aire, toma aire, bota aire. Tenemos la curva de flujo también. Okay. Vamos a hacer un solo ejemplo, algo nada más cortito para poder verlo. Lo que pasa es que, mira, los ingenieros son tan inteligentes que si yo hago esto, no cabe. Entonces, está esto ya pensado para personas que no se vayan a equivocar. Entonces, si yo hago esto es un error. Que si yo le hago una piecita allí y no sé lo que estoy haciendo, es un peor de error, ¿no? O algunas personas, por esta manera, o algunas personas que pueden pensar, gente, una vez me pasó, hace muchos años, que yo tenía un paciente con BNI, donde está la máscara acá. Yo tenía un paciente con la máscara de BNI, que es una máscara ventilada, y cuando llego me encuentro que tenía adhesivo alrededor de la máscara. Y yo voy a estar de enfermera y digo, ¿por qué? Eso está como un adhesivo. No, es que se estaba escapando un aire y nosotros lo tapamos porque puede haber una fuga. Entonces, un error entendible para el que no sepa, pero imperdonable para el que lo sepa. ¿Okay? Entonces, usted lo primero que tiene que ver, es una máscara ventilada, tiene su orificio para que se escape el CO2, tiene su antiasfixia, su válvula antiasfixia, no tiene por qué tener ningún adhesivo ni nada por aquí. Incluso algunas máscaras tienen para conectar oxígeno por la parte lateral o incluso algunas máscaras tienen para poder detectar el CO2 expirado. ¿Okay? Y vámonos con ese modelo de máscara, que es una máscara no ventilada. Por lo general, las máscaras no ventiladas
se usan en los ventiladores de la UCI, en los convencionales, en los ventiladores grandes, pesados como este. Va el filtro, va la máscara. Vamos a colocársela. Por lo general, siempre cuando vamos a colocar ventilación invasiva hay personal que te ayuda con esto, ¿no? O sea, está la enfermera, está el otro colega y lo hace mucho más rápido. Aquí presionamos. Ahí no le molesta, ¿no? Perfecto. Cuando nosotros tenemos un ventilador grande convencional, fíjate que a ella le cuesta respirar porque vamos a iniciar la ventilación. ¿Por qué? Porque ella está, vamos a colocar el zipper rápidamente para que ventile. Porque ella está en una máscara no ventilada y se empieza a colocar la máscara, mira, con su CO2, pero ya va a empezar a cambiar. ¿Okay? Cuando una máscara no ventilada, por lo general usamos doble rama. ¿Okay? Entonces, aquí está encipado. Vamos a cerrar acá para que veamos. ¿Okay? Ella inspira, expira sin ningún problema. En este ventilador mecánico, excelente, es un tremendo ventilador, es el Lowenstein Elisa 500 con turbina, ¿okay? A una gran cantidad de cosas. Empieza a marcar cosas como volumen tidal bajo, ¿okay? Porque de repente las alarmas también están mal programadas, tiene 300, el paciente está haciendo poco volumen, puede haber fuga, ¿okay? Que no esté observando, la presionamos un poco más. Y ahora observamos. Un dato que le doy en ventilación invasiva y no invasiva es que tratemos de resolver las alarmas primero antes de que la alarma las silencies, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta ser que silenciar la alarma, bueno, tú la silencias y tal, tú la silenciaste para que nadie se alarme, no. Usted luche con su problema. ¿Cuál es mi problema aquí? Que aquí dice volumen minuto alto. Entonces ella está haciendo un volumen minuto de 15 y yo me voy a las alarmas y digo que el volumen minuto está entre 13, entre 12 y 5. Entonces aquí el problema es de que ella está recibiendo mucha ventilación. El volumen corriente es muy amplio, el volumen corriente por frecuencia respiratoria da volumen minuto y resulta ser que 16 era mucho, pero ella se fue adaptando poco a poco, ya no está haciendo respiraciones tan profundas, ahora su volumen minuto bajó a 8 porque está dentro del rango de las alarmas. Yo no tuve necesidad de tocar nada, pero si era necesario tocarlo, yo me voy a alarmas y digo, bueno, vamos a aumentarle a 18 y ya está. Ahora tengo 18.3 y aquí queda grabado en la alarma del volumen minuto. 3 y 18, como pueden observar, aquí están 18, que fue lo que programé, antes estaba en 12. Ahora, y la alarma desapareció, yo lo único que tengo que hacer es esto, y listo.